Gracias, presidente. Creo que quiero acompañar las palabras del senador Oviedo Mato con respecto a este personaje de la función pública. Acá estábamos tomando en broma, pero en realidad en diputados están pidiendo una interpelación a este prócer de la patria, que no le voy a llamar ministro porque no es ministro. Realmente, si uno mira la comunicación que él hizo, ¿uno qué puede pensar? Quitó de nuestra web, donde los senadores estamos con los funcionarios, hizo aparentemente un cálculo de la edad y envía, es una nota oficial. Entonces vos decís, esta persona no lee para firmar, porque estamos hablando de senadores cuyos nombres son muy conocidos, ¿verdad? Los que aparecieron allí. Entonces, a mí sinceramente me preocupa porque nosotros podemos defendernos, pero imagínense si esto le pasa a otro funcionario, que él le da de baja nomás. ¿Quién le va a defender a esa persona? Uno tiene que mirar más allá. En realidad, este señor, muy irresponsable, está haciendo esto, ¿eh? Hay funcionarios que él dice que tienen dobles salarios. Hay funcionarios que él dice que están de jubilación y les da de baja. Y esa gente queda muchos meses sin cobrar salario. O sea, no es cualquier cosa en ese sentido. Y tampoco es cualquier cosa. Esta no era una circular interna. Yo me imagino que una persona del Poder Ejecutivo, cuando está enviando una nota a otro poder del Estado, no puede faltar el respeto de esta manera. Entiendo perfectamente, tal vez, que no mire todo lo que firma, aunque debería mirar. Pero cuando le está enviando una nota al presidente de otro poder del Estado, aunque sea por mínimo cuidado, debería mirar. Entonces, a mí me ofende realmente. ¿Por qué? Porque la prensa, como siempre, ¿saben cómo empezó esta historia cuando yo escucho en la prensa? Dice tal y tal cosa y algunos senadores pegaron el grito al cielo. No se puede pues ser tan ignorante la Constitución Nacional. Realmente la mediocridad ya llega así a niveles. O sea, acabo de tener gente que ni siquiera lee la Constitución, aparentemente. O estamos en la campañita mediática de decir que acá hay senadores que deberían salir, pero que no quieren salir. Y que nosotros por eso le estamos pegando el grito al cielo. Yo sinceramente manifiesto mi protesta porque leí la nota de contestación otra vez. Ni por si acaso pide disculpas este señor. Yo le pedí al senador Mario Aldo que rechace esa nota, que le envíe así como está, por improcedente. Y el tipo, o sea, o alguien, porque él está de viaje, contesta otra vez, no pide no admite el error ni pide disculpas. Y esta no es una cuestión de 5 o 6 senadores y senadoras. Esta es una cuestión que nos afecta a todos, compañeros. Realmente hay que poner límite a estos burócratas que no leen la Constitución Nacional y que en serio, para mí, no es un error nomás. Quieren buscar algún pleito acá, nos quieren poner en la palestra por cualquier tontería. Pero aclarando nomás, porque la prensa ya va a decir ya otra vez que estamos perdiendo el tiempo en esto, pónganse un minuto en la piel de un funcionario, entre comillas, común y corriente. Miren si les pasa esto. Yo conozco gente, que se han quedado meses y meses sin salario, porque si este señor no es capaz de reconocer un error con el Senado de la Nación, imagínense si va a reconocer con un funcionario. Realmente es muy grave lo que ocurrió. Lastimosamente, nos estamos tomando allá. Veo que en la Cámara de Diputados ya amenazaron o están tramitando, no sé, con la interpelación. Realmente es como para interpelarle a este señor y la próxima vez que venga a defender su presupuesto, que nadie le haga caso, sinceramente, porque hasta que pida disculpas con esto que ocurrió, no puede ser. Realmente les digo. Lo segundo, estamos viendo a los campesinos que se están manifestando y a todos nos molesta probablemente. Particularmente tuve que dar una vuelta inmensa para llegar hasta acá. Pero vamos a tomar nomás una
uno de los pedidos, que es la condonación o la quita de la deuda que tienen por problemas climáticos. Yo escucho a toda acá a la gente mediáticamente diciendo estos haraganes, cómo es que tienen plata para venir a Asunción y no tienen plata para pagar la deuda. Comparto lo que dijo la senadora Emilia. ¿Cómo puede ser que acá se haya votado sin chistar la condonación de una quiebra fraudulenta de la azucarera Iturbe, que le costó al Estado paraguayo 3 millones de dólares? Pero negociado, por cierto, porque no llegó a los que tenían que llegar. No llegó a los que tenían que llegar. Llegó a un grupo, no a otros. Esa es la realidad también. Se le dio 3 millones de dólares, había sido que ellos ya conformaban otra comisión. Ahí el procurador, alguien está diciendo que no es cierto, hace 15 días el procurador dice que esa plata es muy difícil de recuperar. O sea, ni siquiera una condonación es un regalo entonces, porque si es difícil de recuperar y ellos se comprometieron a devolver esa plata y el procurador dice hace una semana que es difícil porque transfirieron a otra empresa, y lo que sí es cierto es que esta gente encima se estaba quedando con la plata del IPS, porque le descontaban a sus funcionarios y no aportaban en el IPS. Entonces, cuando se trata de cualquier persona, eso se llama evasión, no sé qué, eso se llama hurto, robo, apropiación indebida. Así se llama eso, quedarse con la plata de otra persona. En la realidad, descontar para el IPS y no aportar. Pero de todos modos, quitemos la azucarera Iturbe. ¿Y el subsidio a los transportistas? ¿Cómo es que nadie se escandaliza del subsidio a los transportistas, que siempre ellos trabajan a pérdida? Ellos hacen caridad, pero de esto sí se escandaliza mucha gente. A mí me parece bien. Y del subsidio a la banca privada cuando quebró y nos llevó al default, y el subsidio que le dimos a los bancarios que estaban timbeando con plata ajena y con plata propia, que nos costó miles de millones de dólares. Nadie se escandalizó. Me parece muy bien que se cuide la plata, que se cuide la vida de la gente también. Para algunas personas también la vida de la gente es igual importante que la plata. No voy a ser populista y decir es más importante, es igual de importante. Acá hay gente que no tiene que comer por las mismas condiciones que el gobierno se sentó hace 2 meses o 3 con los grandes agricultores, porque en serio tienen problemas con la cuestión climática y tienen deudas. Ahora, estos tienen espalda, pero sin embargo se sentó porque, por muchos motivos, vamos a tomar el motivo, vamos a creer el motivo principal, porque el precio de los commodities están cayendo y eso depende del PIB y un montón de cosas nuestras. Vamos a suponer el motivo principal. Pero allí no hubo escándalo. Cuando los sojeros, cuando los ganaderos por cuestiones climáticas pidieron una quita o una renegociación de la deuda, nadie dijo estos haraganes que se vean por su cuenta. Pero cuando los agricultores piden, son haraganes, quieren que se les regale porque no trabajan. Realmente, si todavía se dice no a nadie, acá alguien dijo, ¿todos somos iguales o no somos iguales ante la ley? Yo creo luego que no todos somos iguales, ni cuando nacemos ni cuando morimos en este país. Porque si no, no se entiende cómo no se haya hecho ningún cuestionamiento a renegociación de deuda multimillonaria en dólares y se hace cuestionamiento a condonación o renegociación de 10, de 15 millones de guaraníes, de 20 millones de guaraníes que tienen con el BNF y el crédito agrícola. Ahí sí todo el mundo está espantado. Parece muy realmente raro. Tercer tema que me quería referir, sin hacer ningún nombre, porque todavía, salvo la gente de la FIFA y esta gente, los famosos papeles de Panamá. Realmente a mí me extraña, en todos los congresos de todo el mundo se está discutiendo este tema de los papeles de Panamá y la filtración, y acá parece que no ocurrió nada. Hay nombres paraguayos allí. En otros países
en el caso que le afecta a líderes políticos importantes, han dado la cara. Pueden mentir o no, uno le puede creer o no. Acá lo que yo escucho ya otra vez es: tener un banco offshore no es ninguna cuestión ilegal. No, era una cuestión ilegal. Hasta el 2000, ahora ya es ilegal, por si alguien no se enteró. Y encima yo escucho la justificación diciendo: hay gente que tiene mucha fortuna, que porque no se sepa qué fortuna tienen, por una cuestión de seguridad, quitan su plata afuera. Eso como mínimo se llama evasión. Porque si vos no sabes, si el fisco no sabe cuánta plata vos tenés, ¿cómo podés pagar entonces? Y se justifica diciendo: por una cuestión de seguridad, la gente tiene que quitar su plata afuera. Se llama evasión como mínimo, que normalmente está vinculado al lavado de dinero. Entonces, sin referirme a ningún nombre en particular, pero sí a las instituciones, la CEPRELAT. Ustedes le escucharon al secretario de la CEPRELAT, patético. La primera cumbre de poderes que se hizo, creo que cuando era el presidente Julio Velázquez, o no sé si era ya Blas Llano, yo me acuerdo perfectamente, la prioridad era fortalecer la CEPRELAT, la SENAT y todo lo vinculado al narcotráfico, al lavado de dinero que pea que amoa. La CEPRELAT, ustedes saben cuál es el presupuesto de la CEPRELAT: 2 millones, ¿qué 2 millones? 1.5 millones de dólares es el presupuesto de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero en un país que está acusado de ser uno de los que más lava el dinero. Nosotros le preguntamos en la bicameral 1000 veces a este señor: acá hay personas que pueden, no, ¿usted necesita o no más presupuesto? No, dijo él. 9.000 millones de guaraníes es el presupuesto de la CEPRELAT. Millones de dólares se mueven acá, se lava. Y tenemos que soportar. En mi caso no tengo dónde quitar, pero veo esos cartelitos en los bancos. Ñandeco, que cuando tenés que quitar más de 10.000 dólares tenés que justificar. ¿A quién lo que le vas a justificar si ellos no funcionan? Y ellos abiertamente dicen que ellos van a esperar. El BCP dicen que ellos no tienen nada que ver, y el que completa todo este circo es la Fiscalía de Delitos Económicos. Yo no sé si ustedes se están fijando. En otros países, los fiscales generales están pidiendo información a Panamá, a la empresa de Panamá, porque en mayo se va a publicar recién. Están pidiendo ya lo que sería la CEPRELAT y el fisco. Acá Hacienda dijo que ellos no tienen nada que ver. ¿Cómo que no van a tener nada que ver si hay una evasión tributaria como mínimo? Están pidiendo informes oficiales, no están esperando que publique un periódico. La Fiscalía, el Fisco, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, todos están pidiendo información oficial, menos Paraguay. Menos Paraguay, parece que no ocurre nada y todos estamos mirando a ver quién se publica, a ver qué nombre se publica o no. Nosotros podemos hacer eso, la gente puede hacer eso. Lastimosamente nosotros no podemos pedir, porque para eso está Cancillería, que con el presidente son los únicos que nos representan ante el mundo. No podemos pedir a otros países la lista, pero sí puede pedir el presidente a través de la Cancillería. A mí me gustaría que el presidente pida esa lista y que trabajen en esa lista. CEPRELAT, Fiscalía, BCP, ¿cómo se llama esto? La Superintendencia de Bancos y todos los que tengan que trabajar sobre ese tema. Y si ya es algo viejo, es algo viejo. Pero si es algo nuevo, es muy grave. Lo que no puede ser es que no hablemos de este tema. Finalmente, presidente, como ya dijo la senadora Esperanza, Día del Médico, Día de la Salud, no tenemos nada que festejar. A mí me preocupa, voy a repetir un poco lo que dijo ella, esta satanización que están teniendo los médicos, sobre todo los médicos de los hospitales públicos. A él estaba comentando algunos, no voy a hacer una defensa corporativa, pero así como se critica a los médicos, realmente los que somos médicos, nos gustaría, yo ya conté este caso acá,
se han terminado neurocirugías con los celulares, con la luz de los celulares se han terminado neurocirugías, porque nuestros hospitales no tienen mantenimiento de los generadores. Así los médicos han terminado neurocirugías. Los hospitales no funcionan en el tiempo que tienen que funcionar la respuesta en caso de corte de luz de los respiradores. Y vos le ves a los médicos y a las enfermeras haciendo lo que los médicos sabemos que se llama ambucear, que es poner como y empezar a hacer manualmente mientras vuelve la luz. Si se muere uno de esos pacientes, obviamente el familiar le culpa al médico, al último que le vio, al que da la cara. Entonces, uno puede hablar de mucha negligencia, pero la negligencia criminal del Estado, del IPS, realmente, médico atendiendo 60 pacientes, compañeros. Eso pues es totalmente inhumano. Médicos haciendo guardia de 24 y de 48 horas, cuando en el mundo se ha demostrado que lo máximo que puede hacer un médico y una enfermera es 12 horas. Porque a partir de las 12 horas 30 minutos se empiezan a cometer errores. Porque sos un ser humano que no podés hacer 24 horas de guardia. Eso está demostrado, ¿eh? En el mundo se hacen 8 horas de guardia. Pero no de onda por darle el gusto al personal de salud. Porque la evidencia científica te dice que un ser humano va a empezar a cometer errores. Y acá se hace guardia 24 y 48 horas. Es realmente inhumano. No estoy diciendo algo nuevo. Es una cuestión estructural, pero para muchos de nosotros la salud pública tiene un retroceso en este momento. Voy a volver a repetir. Una epidemia de dengue donde se miente asquerosamente el número de muertos, compañeros. ¿Cómo va a haber menos de 20 muertos si todos sabemos que hay más? Realmente. Ustedes que están por el interior, ustedes que tienen parientes, todos sabemos en los hospitales lo que está ocurriendo. Los médicos están diagnosticando causa de muerte, dengue asociado a tal acá. Acá, en el gabinete, agarran y congelan y hacen cuentagota. Cuentagota para no decir realmente cuántos muertos hay. Estimamos que hay más de 100 muertes. Eso es una falta de respeto. No solamente una mentira, porque cambiaron el criterio diagnóstico. Ahora ya no es dengue, el dengue tiene que tener análisis positivo y en los hospitales no hay reactivos para hacer el análisis. Y en el medio de una epidemia no se hace luego análisis, el diagnóstico se hace por nexo epidemiológico. Si tu familia tiene dengue, si tu vecino tiene dengue, si en el barrio hay dengue y vos tenés síntomas, tenés dengue, no se hace. Acá se está mintiendo encima sobre una cifra de una epidemia que el gobierno no tiene la culpa, pero que no es capaz de admitir siquiera eso. Todo esto pasa en el Día de la Salud realmente, presidente. Y le voy a leer lo último, si me permite. Esta es una circular, ¿eh? Lo último. Adelante. Esta es una circular oficial, para que vean cómo estamos en el Ministerio de Salud. Ante la falta de respuesta durante los primeros 2 meses de las regiones sanitarias, esta es una circular que le hace el ministro a las regiones sanitarias, que es él mismo, y las casas respuestas de las regiones sanitarias, con la finalidad de evitar pérdidas innecesarias de vacunas, están recomendando revacunar a niños vacunados. Y después dice, se debe asegurar pérdida cero en las vacunas y solo faltan 20 días para el vencimiento. Reitera otra vez, el stock debe decir cero. Imagínense lo grave de esto. Porque les venció la vacuna, porque ni siquiera el programa ampliado de vacunación, programa cuidado por todos los gobiernos, mérito de ninguno, mérito de todos, está funcionando en este momento. Ustedes se imaginan si un niño que está vacunado y está revacunado hace una reacción, ¿culpa de quién va a ser? De estos burócratas
que envían una circular que les puedo hacer llegar después, que no firman, o de la enfermera que le revacunó, o del médico que le revacunó, va a ser culpa del médico y de la enfermera, no de la inutilidad del ministro, que no es capaz por lo menos de controlar el programa ampliado de vacunaciones. Señores, nosotros tuvimos gran parte del año pasado sin vacuna contra el sarampión. Imagínense, por primera vez en la historia. Cierto, por un problema de producción a nivel internacional. Pero ¿qué se hizo? Habiendo en Brasil un brote, los otros países advertían, hay un brote de sarampión en el Brasil, cuidado con los viajes. Ante el primer síntoma, consulte. El sarampión es una enfermedad grave. Parece nomás así, pero se puede complicar y te pueden. El ministerio ni se enteró. Lo último, H1N1, influenza en el Brasil, hasta en las iglesias están avisando. Ustedes no leyeron, se suspendió esta cuestión de la paz, dame la paz, eso se suspendió en las iglesias por la epidemia de influenza que hay en el Brasil. Y acá el Ministerio de Salud niega una epidemia de dengue y niega una probable epidemia de influenza. Así estamos. Salud pública, realmente hay un retroceso muy importante. Esta no es una propaganda política. Termino con esto. Vayan y pisen un hospital público. Y yo sé que acá todos conocen los hospitales públicos porque aparte hacen política con la gente. Entonces están llenos, apuesto, sobre todo los partidos tradicionales que tienen mucha gente, llenos de pedidos de receta. ¿Sí o no, compañeros? Yo creo que sí, ¿verdad? Realmente porque no hay absolutamente nada en los hospitales públicos con un presupuesto quintuplicado del Ministerio de Salud. Eso se llama falta de gestión. Sobre eso, una mentira. Y sobre eso, un ataque despiadado a los médicos, que no somos dioses, que nos podemos equivocar, por cierto, pero que yo creo que los colegas no se merecen este trato despreciable que se le está dando a todos por un caso en concreto, como si fuese que todos los médicos son criminales, que todos se equivocan y que a propósito quieren matar a la gente. ¿Saben lo que está ocurriendo ahora? En Paraguay estamos llegando al nivel de los Estados Unidos. Vos te vas a consultar por un dolor de cabeza, el médico te pide una tomografía. Directo te pide una tomografía porque tiene miedo de lo que vos vas a hacer. Eso significa encarecer la medicina terriblemente. En este momento vos te vas con un dolor de estómago que todo el mundo es una endoscopía. Te vas por no sé qué historia, una resonancia. Así estamos en este momento. ¿Saben lo caro que eso significa? Entonces, uno debe tener, así como tanto se tiene cuidado cuando se habla del sistema financiero, porque siempre es muy sensible, el sistema médico es también muy sensible porque se trata de la vida de la gente. No se puede estar hablando el médico es irresponsable. Los médicos están empezando a hacer lo que se llama medicina preventiva para el médico, pero se llama medicina muy cara para el paciente. Entonces uno tiene que agarrar y limitar un poco el debate y ser mínimamente educados y no esta generalización injusta para todos. Me van a disculpar esta intervención de médica, pero realmente preocupa la situación porque no van a ser perjudicados solamente los médicos y las enfermeras. Están siendo perjudicados los pacientes. Desde el momento en que el personal de salud empieza a hacer medicina preventiva para cuidarse las espaldas, estamos listos. Acá los que van a pagar el pato, el médico se va a cubrir, pero los pacientes no van a tener plata de su bolsillo para pagar por un dolor de rodilla una resonancia directa, por una cefalea una tomografía directa. Eso está ocurriendo en este minuto ya por una cantidad de motivos donde a lo mejor nosotros también somos responsables, pero no somos responsables de todas las muertes que existen. Y sí, acá hay una responsabilidad en el caso del dengue del Ministerio de Salud. ¿Y saben por qué yo tomo esto? Porque realmente encima del duelo de perder a una persona que vos estás segura que murió por dengue,
y el ministerio te niega eso, es una falta de respeto al dolor de una persona. Porque todo lo que hemos pasado por el fallecimiento de un ser querido, ¿verdad que queremos saber de qué murió? Queremos saber. Eso es lo mínimo que te debe el sistema de salud. Ya no habiendo nada que hacer, la tranquilidad, por lo menos, no sé si tranquilidad, ¿cuál sería la palabra? La resignación que te da, bueno, murió de esto y no de aquello, porque todos tenemos culpa como seres humanos. Y sin embargo, el ministerio no solamente niega el diagnóstico, sino que reiteradamente dice, el paciente llegó tarde, con lo cual traslada por siempre la culpa a la familia, que llegó tarde. No hay una propaganda de síntomas de alarma, no hay absolutamente nada. O sea, aparte del dolor, trasladan la culpa a padres y a madres. No se le trajo a tiempo. Me hace acordar ahí del neuropsiquiátrico cuando hay pacientes que abandonan su tratamiento y que tienen que ser internados. Yo antes les decía, dice el diagnóstico médico, los médicos van a saber mejor que yo, abandono de tratamiento. Yo les decía, no pongan abandono de tratamiento, porque está echando la culpa al paciente o al familiar. Pone desabastecimiento de insumos públicos. Así es el diagnóstico. O igual cuando un diabético se descompensa, no es abandono del tratamiento. En algunos casos, algunos descuidados abandonan su tratamiento, obviamente. Desabastecimiento de insumos públicos es realmente el diagnóstico. Acá hay una cuestión de querer echar la culpa al paciente, al familiar, al amigo, a cualquiera, pero el ente rector nunca asume. Presidente, quería manifestar nuevamente mi protesta a ese payaso que se llama secretario de la Función Pública. Alguien tiene que respete, no solamente este poder de la República, que respete a todos los funcionarios. Este es el enemigo de los funcionarios paraguayos. Sinceramente, él no se comporta como no sé, es un capataz pochí del siglo XVII por ahí. No tiene ninguna noción de lo que es en este momento recurso humano, que tiene que ver con la motivación y con la capacitación. No tiene que ver con el castigo nomás. O sea, esta persona, y yo le pido al senador Mario Audo, en algún momento estará escuchando por allí, que haga respetar y que envíe una nota en serio, no esta nota que envió donde pide disculpas. Y a toda la gente que está con este problema, desde acá por lo menos le tenemos que ayudar. Hay gente que no está cobrando. La condonación o ¿cómo se llama esto? La renegociación de la deuda, si hay para un grupo, debería haber para todos. Papeles de Panamá, que se pongan las pilas los organismos de control, que no nos hagan pasar tanta vergüenza, que se dejen de jugar vóley entre la CEPRELAT, el Banco Central, Hacienda y toda esa gente. Y finalmente, no tenemos nada que festejar en el Día de la Salud. Lastimosamente, por lo menos los que somos personal de salud. Muchas gracias, presidente.